Que el Señor me los bendiga, hermanos. Estamos una vez más por acá para continuar con las clases de bautismo. En esta ocasión vamos con la lección número 11, la iglesia y su misión. Les mando un saludo, esperamos vernos pronto. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Allí donde usted se encuentra viendo este video en este momento, vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres fiel, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu diestra nos mantiene, nos ha sostenido, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por lo que vendrá, Señor. Seguimos confiando en ti, Señor. Seguimos adelante, Señor, en ti. Te pedimos que tomes control de esta clase, Señor, que nos dé la sabiduría para aprender cada día más y más de ti, Señor, que podamos, Señor, abrir nuestro corazón, nuestro oído para tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que seas tú, Señor, el centro, Padre, de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a el texto de esta clase de la lección número 11, la iglesia y su misión, es Romanos 12:5 y dice así: así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Amén. El objetivo de esta clase es explicar qué es la iglesia y su misión en el mundo. Amén. Cuando pensamos en la iglesia, nos viene a lo mejor infinidad de actividades, muchas cosas, experiencias que hemos tenido. Amén. Quizás la razón principal de ir a la iglesia sea adorar a Dios, pero la iglesia es más que un edificio hecho de madera, hecho de bloque, ladrillo, de piedra. Es más que eso. Hay muchas maneras que nosotros podemos ser parte importante de la iglesia. Esta lección explica cómo empezó la iglesia y su importancia. Amén. Como punto número 1, en el principio. Amén. Punto número 1, en el principio. Dentro del punto número 1 vamos a ver algunos otros puntos y vamos a empezar con el punto A. Dos palabras importantes. Amén. Amén. Dos palabras importantes. La lengua fue escrito en el Nuevo Testamento, perdón, fue escrito en griego. Amén. Hay dos palabras del griego que describen la iglesia. Una de ellas eclesia, que significa asamblea de los llamados. Así. Eclesia de esta forma, vamos a ver si allí lo ven. Eclesia. Amén. Que significa asamblea de los llamados. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para referirse al cuerpo completo de cristianos en una ciudad. Como referencia tenemos Hechos 11, capítulo 11, versículo 22. Amén. Al referirse a una congregación, Romanos 16, 5. Amén. Y al cuerpo completo de creyentes en la tierra, Efesios 5, versículo 32. La palabra en español iglesia proviene del griego eclesia, que les acabo de mostrar. La palabra griega kuriakos, que se escribe de la siguiente forma, kuriakos, a ver si lo pueden ver allí, kuriakos, amén, significa lo que pertenece al Señor. Con estas dos descripciones griegas de la iglesia, podríamos definirlo. Amén. La iglesia es asamblea de llamados que pertenece a Dios. Esto muestra que no es solamente un edificio, sino más bien todos los que son salvos. Amén. Y sirven a Dios. Así que todos los creyentes que estén en América Latina, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, son parte de la iglesia. Amén. Punto número B. Un pequeño comienzo. Jesús en realidad no dijo mucho acerca de la iglesia cuando estuvo en la tierra. Él pronunció la palabra iglesia 2 veces y en ambas ocasiones dio a entender que ésta se establecería más tarde. Mateo 16, 13 al 20 y capítulo 18, versículo 17. No obstante, los discípulos de Jesús eran como la semilla de una congregación. Más tarde, ellos tendrían una parte importante en el establecimiento de la iglesia
del Nuevo Testamento. Como punto número C, un firme fundamento. El Nuevo Testamento enseña que Jesucristo mismo es el fundamento de la iglesia. Esta verdad se recalca en la epístola de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 15 al 22. Pablo no se refería a un edificio hecho de cemento, de madera, de ladrillo. La iglesia es el cuerpo de creyente, cuyas partes forman un todo, así como el ladrillo, el cemento, la madera se juntan para construir un edificio y todo descansa sobre eso, un solo fundamento, que en este caso es Jesucristo. Amén. La iglesia la forma usted y yo. Somos la iglesia. Como punto número D, un emocionante nacimiento. En la lección 10 hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo. Hablamos del suceso que marcó el nacimiento de la iglesia. ¿Cuál fue ese suceso? El día de Pentecostés. Señaló el comienzo de la iglesia. Amén. El día de Pentecostés señaló el comienzo de la iglesia. Ese día el Espíritu Santo vino a derramar su poder especial a todos los creyentes que siguieran con la obra de Jesucristo. También la llegada del Espíritu Santo trajo una unidad especial que ayudó a moldear el cuerpo de los creyentes. El Espíritu Santo nos da poder para testificar a otros acerca de Jesucristo. Por medio de nuestro testimonio, Él insta a otros a aceptar a Cristo como su Salvador y ayudar al crecimiento de la iglesia. El día de Pentecostés, 3,000 personas se unieron a la iglesia y de allí en adelante los que eran bautizados iban a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Como punto número 2 de esta lección, la naturaleza de la iglesia. ¿Saben ustedes qué es el significado de una metáfora? Vamos a ver un ejemplo particular de cómo se forma, qué es una metáfora. Es una comparación. Una metáfora viene siendo una comparación. Por ejemplo, un tigre es un animal fuerte, es un animal fiero, ágil, que tiene mucha fuerza. Si, por ejemplo, nosotros decimos que Juan es un tigre en la cancha de baloncesto, estamos utilizando una metáfora para indicar que Juan es un buen atleta, que tiene la destreza y la fuerza en el juego como el del tigre. Amén. Y tiene la agilidad, así como tiene el tigre la agilidad para cazar en una selva. También usaríamos una metáfora si en vez de decir que Juan es un tigre, dijéramos que Juan tiene los ojos de lince. En este último queremos decir que Juan es como ese animal que tiene una vista excelente. Hay 3 metáforas en la iglesia, en la Biblia que describen la iglesia y la vamos a ver a continuación. Son 3, vamos a ver A, B, C. ¿Cuáles son estas 3 metáforas que describen la iglesia? El cuerpo de Cristo. Aunque Jesucristo regresó al cielo hace casi 2000 años, todavía vive en la tierra a través de la iglesia, la cual su cuerpo recuerda que la iglesia no es solamente un edificio o una organización, se compone de todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Este es el cuerpo de Cristo. Así como nuestra vida nuestro cuerpo tiene vida, de la misma manera el cuerpo de Cristo recibe vida a través del Espíritu Santo. La metáfora del cuerpo de Cristo nos dice mucho de la gran importancia que tiene cada miembro, cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia. Amén. Y Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 26, Pablo describe la función de la iglesia al compararla con nuestro cuerpo. Cada miembro, amén, del cuerpo de nosotros tiene una función muy importante. Amén. Y en este caso que hablamos de la iglesia, cada uno tenemos una función importante en nuestras iglesias, amén. Desempeñamos funciones muy importantes en la iglesia. Algunos son pastores, evangelistas, misioneros, maestros, otros trabajan con niños, otros pertenecen al grupo de alabanza, amén. Para que nuestro cuerpo físico funcione, nuestros órganos tienen que estar bien. Si algún órgano, por ejemplo, si a usted le falla el corazón, usted no puede funcionar. Si a usted le falla los riñones, usted no puede reaccionar, su cuerpo no reacciona a tener una insuficiencia renal. Amén. Cualquier función que nosotros desempeñemos en el cuerpo de Cristo es importante para que funcione correctamente. Amén.
Jesucristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia y como referencia tenemos Efesios 4:15 al 16. Amén. Ve, templo de Dios. Ve, templo de Dios. Después del éxodo de los israelitas de Egipto, Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y no sé si ustedes han escuchado esa alabanza que aquí está dando, pues habla de ese suceso, de ese evento, cuando los israelitas iban saliendo de Egipto, amén. Y dice esa alabanza, de día columna de nube, de noche columna de fuego. Eso hace referencia a ese evento. De día una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche siempre que la nube o el fuego descansaba sobre el tabernáculo. Los israelitas sabían que Dios estaba con ellos. Cuando el rey Salomón terminó de construir el hermoso templo en Jerusalén, la presencia de Dios llenó en la forma de una nube brillante. Salomón y los sacerdotes sabían que Dios se complacía con el templo. Amén. Así como la presencia de Dios descendía en el tabernáculo del templo, así desea llenar la gloria de Dios hoy en día en nuestras iglesias. Amén. Muchas veces en la iglesia hemos sentido la presencia de una manera real. Amén. Siempre nosotros podemos tener esa experiencia con el Señor, sentir esa presencia real. Amén. No es el edificio, esa presencia no la trae o no la hace que esté allí las paredes, el techo de la iglesia, eso no lo hace. Amén. El edificio no tiene nada especial, solamente es un lugar donde nosotros vamos a reunirnos como creyentes. El templo de Dios se congrega para adorar a Dios. A medida que todos nosotros participamos de la adoración, la presencia de Dios llena la iglesia. Amén. Tocamos el corazón de Dios. Amén. Dios ve que hay un pueblo allí adorándolo en espíritu y en verdad y su presencia baja. Amén. Eso es que nosotros tenemos que lograr cada día. Amén. Para que la presencia de Dios esté en nuestra vida. En estos momentos no nos estamos congregando en una iglesia física, pero en su casa donde usted está, usted puede hacer que la presencia de Dios baje a su vida. Porque ¿qué hace que la presencia de Dios llene nuestras vidas? El adorarle. Amén. Con un corazón dispuesto en espíritu y en verdad. Amén. Como punto número C, novia de Cristo. Amén. El C, acuérdense que estamos en el punto 2 y dentro de estos puntos los vamos desglosando, en este caso A, B y C, que estamos hablando de las tres metáforas de la Biblia que describen la iglesia y ya vamos por la C. Novia de Cristo. La palabra de Dios a menudo se refiere a la iglesia como la novia de Cristo. Jesús se llamó a sí mismo el novio y lo podemos ver en Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15. Todos los creyentes componen la iglesia que es la novia. Amén, somos la novia. Un día cuando Cristo vuelva, buscará a esa novia que somos nosotros. La iglesia se unirá a Jesucristo para siempre. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, Juan habla de la gran cena de la boda del Cordero, cuando la iglesia sea unida a Cristo. Esa metáfora de la novia afirma la importancia de estar listo para el retorno de Cristo. La joven que, por ejemplo, que está por casarse, la mujer que esté por casarse, la doncella que esté por casarse, dedica mucho tiempo en prepararse porque ese es un momento especial que se vive una vez en la vida. Amén. Para que sea perfecto para su boda todo. Asimismo, nosotros, esa mujer quiere estar segura, así nosotros tenemos que estar seguros en el perfecto orden, haciendo las cosas bien para Dios. Tenemos que estar preparados espiritualmente para el retorno de Cristo. El tiempo para empezar a prepararnos, hermanos, es ahora mismo, porque Jesús está a la puerta. Amén. Ya su palabra se está cumpliendo y está a la puerta. Amén. Como punto número 3 de esta lección, ¿quiénes pertenecen a la iglesia? Amén. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? ¿Hay alguna requisito o afiliación en la iglesia? Pues en el Antiguo Testamento podemos ver dos condiciones fundamentales para la afiliación de la iglesia. Uno es fe en el Evangelio y dos,
profunda confianza en Cristo, fe en el Evangelio y profunda confianza en Cristo como Salvador. Estos requisitos se mencionan en Hechos, capítulo 2, versículo 47 y capítulo 16, versículo 31. También lo podemos ver en Romanos, capítulo 10, versículo 9 al 10. La salvación es el requisito básico para la afiliación en la iglesia. Esto no quiere decir que las personas inconversas no pueden venir a la iglesia de ninguna manera. Sí pueden venir a la iglesia, pero para ser miembro tienen que aceptar a Cristo como su Salvador. Amén. Como punto número 4 de la lección, organización, amén, de la iglesia. Organización de la iglesia. Después que Jesús subió al cielo y envió el Espíritu Santo, los creyentes comenzaron a multiplicarse. Solo en el día de Pentecostés habían 3,000 personas. En el día de Pentecostés solo habían 3,000 personas. Anote eso. Amén. 3,000 personas se convirtieron en el día de Pentecostés. Desde ese momento, dice Hechos, capítulo 2, versículo 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Más y más personas se reconciliaban con Dios. Pronto hubo demasiado para ser supervisados por una sola persona. Hacían falta ciertas organizaciones. Amén. Hoy hay muchas organizaciones eclesiásticas como la católica, la romana, la bautista, la episcopal, la metodista. Algunos de estos grupos son similares en organización y doctrina, otros son muy diferentes. La manera en que está organizada la iglesia en realidad no es lo más importante. La palabra de Dios nos explica con claridad, amén, cómo se ha de organizar un cuerpo eclesiástico. Lo importante es que como quiera que sea la organización, la palabra verdadera de Dios sea de enseñarse y predicar. La palabra de Dios, ¿verdad? La verdadera palabra de Dios, que es la que se tiene que predicar y enseñar. Amén. Como punto número 5 y último punto de esta lección, la obra de la iglesia. Amén. La obra de la iglesia. Y dentro de este punto número 5 vamos a ver varios puntos y uno de ellos es a evangelizar al mundo. Poco antes de que Jesús regresara al cielo, después de su resurrección, dio a los discípulos una asignación muy especial, muy importante, la Gran Comisión. ¿Qué era la Gran Comisión? Los discípulos fueron comisionados a predicar el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Amén. A nadie había que excluir. El mensaje debía llegar a niño, a hombre, a mujer. Según Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿dónde debemos testificar? Amén. Este versículo nos dice que debemos ser testigos en nuestras casas, en otras ciudades, en otros países. El testimonio es importante para la evangelización. La importancia de evangelizar en casa y en el resto del mundo se describe en Romanos capítulo 10, versículo 3 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo, como pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel que quien no ha oído, y cómo irán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De este versículo también hay una canción, una adoración. Amén. Nuestro mundo necesita oír el mensaje del Evangelio. ¿Cómo irán si nadie les habla? Amén. ¿Y cómo irán si no son enviados? El propósito de las misiones es enviar mensajeros a predicar el Evangelio a todas las naciones. Las misiones son una parte importante del ministerio de las Asambleas de Dios. Miles de misioneros han sido enviados a diversos países. Como resultado, millones de personas han sido salvas porque la palabra de Dios ha sido extendida, ha sido llegada a muchos lugares. Amén. Y han sido llenos del Espíritu Santo. Como punto B, adorar a Dios. Amén. Adorar a Dios. Amén. Como punto B, adorar a Dios. La adoración es la parte más importante de la iglesia. Es cuando los creyentes se congregan para dar honor, gloria a Dios, con cánticos, con adoraciones, con oraciones. La adoración es el elemento fundamental, amén, de la relación entre Dios y el pueblo. Y esto lo podemos ver en Salmos 22, capítulo 22, versículo 3 dice que Dios habita en medio de la alabanza, amén, de su pueblo. El significado literal de este versículo, amén, es que Dios
se entroniza en las alabanzas de su pueblo. Cuando adoramos a Dios, Dios es enaltecido y glorificado. Amén. En Hechos 13:15 también nos habla de esto. En tiempos del Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios para adorar y honrar a Dios. Hoy los sacerdotes ya no hacen esto en la iglesia. El Nuevo Testamento nos enseña que todo cristiano es sacerdote que comparte la actividad sacerdotal de Cristo por llevar la palabra a los hombres y traer a estos a Cristo. Como sacerdote también ofrecemos el sacrificio de adoración y adoración, que es el fruto de nuestros labios. Esto agrada a Dios. Amén. C. Estimular el crecimiento espiritual. El estímulo para el crecimiento espiritual es también un propósito importante de la iglesia. ¿Imaginan cómo estaríamos si desde el comienzo de la iglesia nunca hubiese impartido enseñanza? No habría crecimiento espiritual. Todos tendríamos cada quien tendría sus propias ideas. Amén. ¿Cómo se llevaría una vida agradable a Dios? Amén. Desde el inicio de la iglesia se ha dado mucho énfasis en enseñar el estímulo para obtener el crecimiento espiritual. Dios nos dio ministerios especiales a la iglesia para estos fines. Amén. La enseñanza nos ayuda a aprender más de Dios y su palabra. Amén. También aprendemos a llevar una vida agradable a Dios, que le agrade en las verdaderas doctrinas. Amén. Que son importantes, como nosotros estamos, amén, enseñando estas clases para que usted se pueda pues bautizar y pueda aprender. La enseñanza también prepara a otros para los ministerios necesarios que la iglesia necesita. Amén. En Hebreos 10:25 dice, no dejadnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se refiere al pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Satanás no quiere que el Señor, amén, retorne, que nosotros tengamos vida eterna con Cristo. Satanás y sus huestes trabajan para que esto no pase, para que nosotros no podamos, amén, tener la vida eterna. Amén. Ellos saben que la venida del Señor está cerca. Tenemos que mantenernos unidos y exhortándonos unos a los otros para estar firmes contra las tentaciones. Amén. Seguir trabajando, seguir fundamentados en la fe, haciendo las cosas que agraden a Dios. Amén. Hasta aquí es esta lección número 11. Vamos a pasar a las tareas. Yo espero que esta lección sea de gran bendición para su vida. Amén. Que nosotros podamos buscar a Dios cada día más, que podamos estar firmes. Estamos viviendo pues tiempos difíciles, tiempos donde la palabra de Dios se está cumpliendo. Amén. Y es donde nosotros tenemos que afirmarnos. El que está firme, que se afirme más. Amén. Esto es muy importante. Amén. Vamos a pasar la tarea y número 1. Amén. Diga cuántas personas fueron convertidas el día de Pentecostés. ¿Cuántas personas fueron convertidas el día de Pentecostés? Amén. La número 2. Amén. La número 2. Escriba los 3 propósitos de la iglesia. Amén. Escriba los 3 propósitos de la iglesia. Número 3. Menciona algunos de los ministerios de instrucción, aliento y predicación que Cristo provee a la iglesia. Y como referencia, los vimos, los mencionamos, pero como referencia les voy a dar Efesios capítulo 4, versículo 11. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y número 4, escriba Romanos 12:5. Amén. Escriba Romanos 12:5. Que el Señor me los bendiga, mis amados. Que tengan un excelente día. Hasta luego.